Y bien, así cómodamente, yo sé que está haciendo un poco de frío aún. Yo sé que está haciendo, ya empezó el invierno, aunque ya estamos creo, entrando a primavera, pero empezó un poquito el invierno y bueno, a mí me encanta el invierno. Si no te gusta el invierno, pues puedes ir a vacacionar a Cancún y conectarte online. Y si no, pues disfrute el invierno como yo. Bien, estamos en nuestra serie Cosmovisión y pues no nos vamos a cansar de empezar a decir que la cosmovisión es la manera que uno puede ver la realidad, ¿no? Y tú ves la realidad de acuerdo a una cosmovisión, estés consciente o no. Tú siempre vas a ver la realidad de acuerdo a la cosmovisión que tienes. Tú siempre vas a ver eso, no vas a verla de otra perspectiva. Lo que puede ser parte de nuestra cosmovisión, y no quiero entrar ahorita un poco en nada bíblico ni religioso, lo que puede ser para nosotros normal, en otros países es anormal. Para nosotros es completamente inmoral que un varón tenga más de una esposa. Pero te vas a otros países donde pueden haber varones con 4 o 5 esposas o tal vez más, y para ellos es totalmente normal. Nosotros podemos verlo como un escándalo y para ellos es completamente normal. Es más bien, hasta nos pueden ver como un escándalo a nosotros occidentales, en los cuales solamente tenemos una esposa. ¿Por qué? Porque es su cosmovisión, es la manera de cómo ellos pueden ver su realidad. Ojo, no estoy entrando en nada bíblico. Solamente estoy explicando y dando este ejemplo de que una persona puede ver una cosa desde la perspectiva de la cosmovisión que tiene y muchas veces sin ser conscientes de ello. Recuerdo que un pastor predicaba que había llegado a una tribu africana y en esa tribu africana todas las mujeres andaban con los pechos desnudos. Y el pastor agarra y dice, como era una tribu bastante pobre, dijo, ya sé lo que voy a hacer, les voy a bendecir a estas hermanas. Porque toda la tribu se había convertido. Entonces agarra, les regala polos a todas las mujeres. Y las chicas pues empezaron felices, gracias, todo, para que al día siguiente vengan a la iglesia, ¿no? Y el pastor diga, vengan decentemente a la iglesia. Era la cosmovisión del pastor. Al día siguiente llegaron todas las hermanas con sus polos, pero les habían cortado la parte de los pechos. ¿Por qué? Porque la cosmovisión, como ellos veían la realidad en esa tribu, era que solamente las prostitutas se tapaban los pechos. Para nosotros es algo que tú dices, wow, ¿qué cosa es eso? Pero para ellos era completamente normal. Más bien era hasta lo contrario, ¿no? Ver una mujer que para los occidentales, pues recatada, sin mostrar ni siquiera el escote y toda bien tapadita, para ellas decían, no, esa es una mujer inmoral. Las mujeres correctas mostramos todo. Entonces, la forma de cómo tú ves la cosmovisión es la forma como ves el mundo, aunque no te quieras dar cuenta. Ahora, muchos son inconsistentes o incoherentes a la cosmovisión que tienen. Porque tú puedes decir, yo sé que esto está mal, yo sé que esto está bien, pero simplemente vives como si no te importara. Sabes lo que tienes que hacer o lo que no tienes que hacer y lo terminas haciendo o no haciendo. Y somos inconsistentes. El progresismo es una cosmovisión inconsistente. Empiezan a proteger la vida de todos, animales, perros, gatos, ¿no? Empiezan a decir, wow, mira cómo progresamos y hemos encontrado una bacteria en Marte. Entonces hay vida y empiezan a valorar ello. Y empiezan a decir, pero sí, la mujer puede abortar, no importa, hasta el 7º mes. Es inconsistente, incoherente a lo que ellos predican. Y hay muchas cosmovisiones inconsistentes. Ahora, yo quiero decirte esto, la cosmovisión siempre es presuposicionalista. Aunque les arda a los progres, es presuposicionalista. Nosotros tenemos una cosmovisión presuposicionalista. Ya se nos viene a dar, esto es. Y todos tienen así. Estas personas, como le puse en el ejemplo del principio de África, ellos tenían ya en su preposición diciendo las mujeres indecorosas se cubren los pechos. Ellos ya nacieron con ello, ya fueron criados, adoctrinados por ello. Y nosotros es lo contrario. Aunque últimamente está cambiando un poco eso, ¿no?
Pero de nosotros eso es lo contrario. Nosotros decimos, las mujeres más decorosas pues son las que más se cubren, ¿no? O visten decorosamente. Todos tenemos una cosmovisión y nuestra cosmovisión siempre va a ser presuposicionalista, ¿ok? Quiere decir que lo que crees que es verdadero y va a ser lo que va a guiar tu realidad. En una cosmovisión tú te guías y eso es lo que va a guiarte en la realidad en la que estás viviendo. Y yo quiero darte dos cosmovisiones generales. Ojo, tú puedes verla, hay muchas formas de ver el mundo. ¿Okay? Hay muchas formas o muchos estudiosos que lanzan la cosmovisión de diferentes formas, pero yo quiero darte una cosmovisión general. ¿Sí? Una cosmovisión general. Y hay dos. Simplemente se divide en dos: el secularismo y el teísmo. ¿Cómo es eso? El secularismo es vivir como si solo hubiese un ahora. Cuando tú vives en lo secular, vives como si solo hubiese una hora. Y tú vas a guiar tu vida como si solo fuese acá. Hay muchas personas que viven como si luego de la muerte no hay nada más. Y ellos viven su vida de esa manera, ven todo como solamente estuviesen acá. Por eso se esfuerzan el doble, por eso que gastan como quieren gastar, por eso que viven como quieren vivir, porque ellos dicen, ya la muerte llega y ahí quedó todo. Ahora, esto es muy independiente a si vives correctamente o incorrectamente. Porque hay muchas personas que tienen el pensamiento de que solamente hay una hora, pero pueden vivir de una forma correcta aquí. Como hay otras personas que tienen el pensamiento que hay una hora, pero viven de la forma más terrible aquí. Porque dicen, sí, no hay más. Ahora, también está el teísmo. Y el teísmo es cuando tú ves la vida como si no acaba en la muerte. Como que hay más allá después de la muerte. Esa es otra forma de ver la cosmovisión. Y pues ahí puedes encontrar en general a todas las religiones y a todos los factores zen, ¿no? El budismo y todas esas cosas medias locas, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos ven que hay más allá después de la muerte. Ellos pueden ver que hay algo mucho más después. Entonces, tienes dos formas de ver la vida: el secularismo y el teísmo. Dos formas generales, ojo, ¿no? Ya en el teísmo puedes encontrar el cristianismo, incluso hay variaciones entre los dos, que es el agnosticismo, el deísmo. Hay muchas formas de ver la vida. Sin embargo, las dos formas generales es verla de una manera secular o verla de una manera teísta. Entonces, ¿por qué es importante entender esto? Porque la cosmovisión es tu base de cómo tú vas a tomar las decisiones diarias de tu vida. De acuerdo a cómo tú ves el mundo, vas a tomar decisiones diarias en tu vida. Y pongo un ejemplo, esto afecta incluso dentro de los factores de la iglesia. En los años 60, 70, 80, hubo una gran movida de que el Señor venía ya. Venía ya, sí, ya y viene de esto, el Señor viene ya. Incluso ponían fechas, ¿no? El 2000, porque ya cambia el milenio. Empezaron y hacían un montón de recuentos, ¿no? Decían, a ver, este era lo que decía, la palabra, esta era una de las cosas, ojo, ese es un ejemplo, lo que yo escuchaba cuando era joven, adolescente o niño. Esto no tiene nada que ver con lo que la verdad bíblica, pero escuché una vez que decían, así como Cristo resucitó al tercer día, ya en el tercer milenio va a resucitar, va a venir por segunda vez. ¿No? Ya pasó del año 0 hasta el año 1000, del año 1000 hasta el año 2000, en el 2000, a partir del 2000 viene la venida del Señor. Entonces, inclusive algunos decían, no, el cambio de milenio, ahí es. Otros ya empezaron con el 2012, el 2020, la pandemia. Y la forma como tú ves la vida es la forma como tú vas a tomar decisiones. Y en esos años 60, 70, 80, ¿qué pasaba? Las personas, ¿no? Y ahí incluso afectó el cristianismo. Los cristianos empezaron ya no a preocuparse con el ahora, sino viene todo después. ¿Ya para qué vamos a estudiar? ¿Ya para qué vamos a ser profesionales? ¿Para qué vamos a construir iglesias grandes? Decían. Sí, donde caigamos nomás. ¿Para qué vamos a embellecer? No, si el Señor viene ya. Y ese pensamiento fue abordando
Recuerdo que cuando tendría unos 11, 12 años estaba en una célula de una iglesia, la iglesia donde congregaba en esos tiempos. Había una chica que se estaba preparando en la academia, pero su mamá la obligaba a ir también a las reuniones de célula. Pero la chica estaba preparándose para su academia y yo veo que estaba con su libro en la academia resolviendo. Y el predicador viene y le dice: ¿para qué estudias? Sí, señor, ya viene. Eso no es importante, importante es la palabra de Dios. Y claro, parte de lo que decía era verdad. Sin embargo, no entendía el propósito de esta chica que estaba en una etapa de preparación. Pero su manera de ver la vida de este predicador era: no importa nada lo de ahora, porque solamente tienes que dedicarte a la palabra de Dios. Y tenemos que entender que la manera de nuestra cosmovisión es la que nos va a hacer tomar decisiones diarias. Decisiones es la manera como tomamos. Entonces, es importante afirmar esto, que nuestra cosmovisión es presuposicionalista. Pero ahora viene acá lo importante. Nosotros no presuponemos de acuerdo a una idea o la idea del pastor, ¿no? No presuponemos a ello. Acá no se trata de decir qué creemos o cuál es nuestra posición. Lo que tenemos que decir siempre es qué nos dice la Biblia, porque nosotros presuponemos a lo que nos dice la Biblia. Hay una rama de estudio que se llama la apologética, y últimamente se han levantado apologetas que no son presuposicionalistas, sino son evidencialistas. Y lo voy a explicar un poco. Dicen, si la evidencia lo dice, entonces vamos a la Biblia para ver cómo lo acomodamos ahí. Pero no, nosotros somos presuposicionalistas. ¿En qué sentido? Si la Biblia lo dice, vamos a ver cómo la ciencia lo intenta respaldar o lo intenta contradecir, pero nosotros nos basamos a lo que la palabra de Dios nos dice. Y esa es nuestra cosmovisión, presuposicionalista, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Entonces, vamos a orar, ¿sí? Vamos a orar para que sea el Señor guiándonos en este mensaje. Padre amado, te doy toda la gloria. Gloria y honra a ti, Señor. Te pido que nos ayudes a entender tu palabra, nos ayudes a entender tu mensaje, Señor. Y Dios, gracias porque podemos reunirnos tranquilamente, estudiar tu palabra. Guíanos, Espíritu Santo, en esta verdad y enséñanos, Señor, en todo momento. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, entonces, ya que estamos viendo que nuestra cosmovisión es presuposicionalista y nuestra presuposición viene de acuerdo a la palabra, quiero tomar 3 puntos. La palabra de Dios en nuestra cosmovisión nos deja iluminados. La palabra de Dios en nuestra cosmovisión nos deja iluminados. Acuérdense lo que les dije, mientras vas buscando Salmo 119, 105, nuestra cosmovisión nos aclara el panorama de cómo vivimos y nos muestra la manera de cómo vivir. Todos tienen una cosmovisión presuposicionalista, todos, no hay nadie que no lo tenga. Ya sea la Biblia, ya sea algún escrito, el Corán, lo que sea, todos tienen una cosmovisión presuposicionalista. Ya sean los escritos o tantras de Buda, lo que sea, todos somos presuposicionalistas. Quiere decir que hasta que nos llegue la iluminación, nosotros estamos con los ojos cerrados. Y lo que nos llega a iluminar es lo que encamina nuestra cosmovisión. Entonces, la palabra de Dios a nosotros nos deja iluminados. Quiero que leamos juntos Salmo 119, 105, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice la palabra de Dios: tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino. Nuevamente, tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino. Aquí el salmista está diciendo que la palabra de Dios es una lámpara que guía sus pies y una luz para su camino. Y aquí hay algo importantísimo. Cuando tú coges una lámpara,
estás de repente en tu casa, ¿no? De repente no hay luz en los pasadizos y sales con tu celular ahora, ¿no? Y empiezas a iluminar. Tú tienes dos maneras de iluminar. O iluminas hacia abajo a tus pies o iluminas hacia el frente. Difícilmente puedes iluminar tus pies y al frente al mismo tiempo. Si estás en un campo y estás con una lámpara de verdad, iluminas, te compras tu lámpara que a la final se hace nada en medio de la oscuridad, pero bueno, te compras tu lámpara, estás iluminando y solamente iluminas al frente. Pero no puedes iluminar más. Tú puedes estar iluminando al frente, caminando feliz y puedes pisarte con popó de alguien o de algún animal. ¿Por qué? Porque no iluminaste tus pies. Estás iluminando tu frente. Pero aquí el salmista está diciendo que la palabra de Dios ilumina el panorama en general. Lo deja iluminado totalmente. Porque con la lámpara normal tú puedes iluminar tus pies y te puedes encontrar con un loco suelto ahí que te va a golpear. Porque no iluminaste el frente, solamente iluminaste tus pies. De repente, para no pisar nada, ¿no? Pero la palabra de Dios funciona de manera general. Ilumina tu camino. Te deja iluminado por completo. Te deja iluminado en general. Te ilumina el panorama de la vida. Entonces, la palabra de Dios es lo que nosotros necesitamos para estar iluminados. Entonces, ¿qué quiere decir? Cuando vengan nuevas ideas, enseñanzas, leyes, normas, lo que sea, ¿a dónde tenemos que ir? A la palabra de Dios. Aquí no se trata de ver, oye, pero esto no me gusta, o sí, mira esta ley que se está dando, o mira, es que ahora se ve el mundo de esta manera. No, nosotros vamos, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Así nos parezca al contexto actual, antiguo, es lo que el Señor ha dejado y su palabra de Dios jamás pasa. Tenemos que ir siempre a la palabra de Dios. ¿Quieren enseñar o quieren plantar una ley? Vamos a ver qué dice la palabra de Dios con respecto a ello. ¿Quieren plantar un nuevo sistema de educación? Vamos a la palabra del Señor. ¿Qué quiere? ¿Qué nos dice con respecto a ello? Entonces, sigamos lo que dice la palabra del Señor. ¿Queremos estar iluminados en el camino? Pues vamos a la palabra de Dios. ¿Queremos tener luz en nuestra cosmovisión? Vamos a la palabra de Dios. No busquemos en otro lugar. Ojo, ya hemos dicho en prédicas anteriores, la Biblia no es una enciclopedia de ciencia, la Biblia no es una enciclopedia de leyes, la Biblia no es una enciclopedia de medicina, no es una enciclopedia de matemáticas, no. La Biblia es la palabra de Dios que revela el propósito de Dios en la vida del ser humano. Pero deja lo suficiente que nosotros debemos saber para estar iluminados en nuestra cosmovisión. ¿Amén? Genial. Entonces vamos a un segundo punto. La palabra de Dios, pues en nuestra cosmovisión nos deja iluminados, pero también nos deja armados. Yo no sé si tú estás a favor de las armas o no. Yo no te voy a decir mi posición para que no me hateen, pero la palabra de Dios nos deja armados. Quiero ponértelo de esta manera. ¿Quiénes han visto películas del viejo oeste? Todos, ¿no? Yo no soy mucho de películas del viejo oeste, la verdad. Pero lo más cercano a una película del viejo oeste que me encanta y lo puedo mirar todas las noches 1000 veces, y mi esposa me ha decidido otra vez, es Volver al Futuro 3. Y si tú te das cuenta, y algo que normalmente pasaba en las películas del viejo oeste, es que todo ciudadano, ¿qué portaba siempre? Su pistola. Todo ciudadano portaba su pistola. Si nos vamos más atrás, todo ciudadano, ¿qué portaba? Una pequeña espada o una lanza, una daga, ¿no? Es más, si nos vamos atrás, si nos vamos a una de mis culturas favoritas, que es la espartana, ya desde adolescente les daban una pequeña daga.
Los que han visto la película 300, pues pueden ver, este no es espartano. ¿Por qué? Porque los espartanos desde los 9 años ya tienen una daga acá que los identifica como espartanos. Podemos ver ello, que las armas, ¿para qué se utilizaban? Para defenderse, no solamente de personas, sino para protegerse de cualquier peligro de la naturaleza, cualquier peligro que estaba alrededor. No eran las armas, y daba risa porque a veces pensamos, no, si le damos armas a las personas van a haber locos tirando balas por todos lados, pero no vemos matanzas registradas en los tiempos antiguos. No vemos matanzas registradas en los tiempos antiguos. Lo que sí vemos son personas defendiéndose de ataques, de malhechores, de ladrones, de animales incluso. Porque las armas sirven para ello, para una defensa, pero para contraatacar un ataque, mejor dicho. Una buena defensa es el escudo, pero la espada o las armas es para contraatacar frente a un ataque, valga la redundancia. Te están atacando, tú tienes un arma para poder contraatacar y repeler. Ahora, ya que estamos hablando de la palabra de Dios, hay 3 cositas que quiero rescatar de que cómo la palabra de Dios nos deja armados. La palabra de Dios es el arma más efectiva. La evolución de las armas siempre se ha estado buscando cuál es el arma más efectiva. Los primeros que empezaron a usar el hierro en sus armas fueron los espartanos. Utilizaron el hierro en sus armas, ¿por qué? Porque era un metal más sólido, no se rompía. Era más pesado, sí, necesitaba mucho más la fuerza humana, pero era más efectiva. Luego llegaron los romanos y empezó a evolucionar las armas. Luego encontraron los árabes, belicosos siempre, encontraron que los chinos descubrieron un material que podía explotar. Se lo compraron, los chinos lo utilizaban para su fiesta de Año Nuevo, ¿no? Y hacer luces. Los árabes lo utilizaron para empezar a crear armas de fuego. Entonces podemos ver todo ello, que siempre se buscaba, ¿qué cosa? Un arma efectiva. Y déjame decirte que la palabra de Dios es el arma más efectiva que tú puedes tener en tu vida. Todos estamos armados, todos tenemos la palabra de Dios a la mano para poder atacar frente a un ataque que viene de afuera. Y quiero que leamos juntos Hebreos 4:12. Si estás en tu Biblia virtual, pues estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. Si estás en tu Biblia física, pues la versión que tienes es la mejor que puedes tener. Bien, leemos Hebreos 4:12, texto bastante leído. Dice la palabra: pues la palabra de Dios es viva y poderosa, es más cortante que cualquier espada de 2 filos. Penetra entre el alma y el espíritu, entre las articulaciones y la médula del hueso. Deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. Una espada de doble filo era un arma para estos tiempos efectiva. Era un arma en la cual si te penetraba, ahí quedabas. ¿Por qué? Porque no solamente cortaba al entrar, sino desgarraba al salir. Y yo no quiero entrar mucho en esto de guerras. Tal vez tú puedas decir, no, yo soy un poco sensible con estas cosas, pero yo quiero mostrarte la efectividad de la palabra de Dios. Ya hemos visto, nos deja iluminados, pero también nos deja armados. Y es el arma más efectiva. ¿Por qué? Porque penetra hasta nuestro alma y nuestro espíritu. Hay muchas personas que buscan ello. Y con el respeto que se merecen todos los psicólogos, ¿no? La psicología también busca justamente ello, conocer el consciente humano.
Pero no hay nada que te deje más al descubierto, que penetre más tu vida que la palabra de Dios. Y lo pone ejemplo, ¿no? Como si estuviera penetrando entre la articulación y el hueso. Y es la palabra de Dios la única palabra que al momento de ser usada, el único arma que al momento de ser usado puede liberarte y puede decirte, así estás tú en estos momentos. Es el arma más efectiva que puedes tener. Frente a un ataque de todo lo que viene de afuera, con la palabra de Dios tú puedes ver cuál es la condición de cómo estás frente a ese ataque. Ahora, la gran ventaja es que, un segundo punto, es que la palabra de Dios es parte de nuestra armadura. Tal vez tú puedas decir, oye, pero yo no tengo una armadura. Pues sí, la palabra de Dios en Efesios 6 nos muestra cuál es nuestra armadura. Y fuera, no vamos a entrar en el contexto y en qué significa la armadura, cada parte de la armadura. Yo quiero decirte que Efesios 6:17, que nosotros tenemos en nuestras vidas, y parte de nuestro armamento, de nuestra armadura, es la palabra de Dios. Yo no sé, pues tal vez los varones más, o de repente algunas damas también, pero cuando éramos niños jugábamos a hacernos nuestras armaduras. ¿Sí? ¿Ninguno? Yo me hacía mi armadura o me vestía de algún personaje que quería. Ya se imaginan de quién un día me conseguí todo para poder parecerme a alguien. Pero me buscaba y siempre veías, no, con esto puedo hacer mi espada, con esto hago un escudo. Y salías, no, pintabas la tapa de un balde y decías a sus amigos, mira, tengo mi escudo. Y tus amigos, ¿no? Te armabas tu casco y siempre buscabas, ¿no? O si no, le decías a algún familiar que te arme una pistola de papel y te ponías, ya tengo mi pistola, decías, ¿no? Yo te mato con mi pistola. Pero siempre hemos soñado con estar con una armadura o armados. Cuando salió de moda un anime que todos utilizaban armadura, no voy a decir cuál, ya saben ya. Pero cuando salió ese anime todos querían tener la armadura, la de bronce y la de Pegaso, ¿verdad? Pero todos querían tener una armadura. ¿Por qué? Porque es, oye, ¿sabes qué? Un guerrero, ¿no? Todos soñaban con ello. Y la palabra de Dios es parte de nuestra armadura, así que siéntete armado. Efesios 6:17 dice, pónganse la salvación como casco y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Hace unos días conversaba con un amigo y me decía, oye, yo puedo usar la palabra de Dios para defenderme, ¿no? Y yo, ¿qué dice la Biblia? Le digo, la Biblia dice que nuestra defensa es nuestra fe. Frente a los ataques del maligno, nuestra fe es la que nos defiende. ¿Por qué? Porque nuestra fe es la que se pone como un escudo ante nosotros. La palabra de Dios como espada es un ataque. Y ahora, tú no puedes usar la palabra de Dios para atacar a tu hermano. Recuerdo antiguamente, ¿no?, en las épocas que mi papá iba a la iglesia y se agarraba con sus amigos y decía, vamos a agarrarnos a espadazos, sacaba su Biblia, ¿no? Y me acuerdo su Biblia, una Biblia gruesa, con cierre y todo así. Entonces todos buscaban quién tenía la Biblia con mejor estuche. Pero eso se acabó, no, vamos a agarrarnos a espadazos, decían, ¿no? Y se empezaban ahí la discusión entre quién sabía más la Biblia. Pero no, la palabra de Dios no es una espada para atacar a tu hermano. Es una espada para atacar el sistema de este mundo. Es parte de tu armadura, pero no para que ataques a tu hermano, no para que agarres la Biblia y digas, mira, este hermano está así, asá, porque la palabra de Dios dice eso, bla, bla, bla. No. Es para que ataques el sistema de este mundo. La cosmovisión anticristiana, el anticristo de este mundo que está aquí queriendo molestar siempre, es para ello la palabra de Dios. Y tú estás armado para atacar el sistema de este mundo. Es parte de tu armadura, la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es el arma de la victoria final. Es el arma de la victoria. Busca el libro más querido por todos, Apocalipsis 19:15.
Cuando leemos Apocalipsis vamos a encontrar mucha figuración. ¿Sí? Vamos a encontrar mucha figuración, muchas cosas futuras, muchas cosas también que ya han pasado. Pero quiero decirte esto, Apocalipsis es un libro que nos revela la victoria del Señor, la victoria final del Señor. Y en esta batalla, en Apocalipsis 19:15, hay una batalla que se está presentando ahí. Pero mira lo que dice: de su boca salía una espada afilada para derribar a las naciones. Él las gobernará con vara de hierro y desatará el furor de la ira de Dios, el Todopoderoso, como el jugo que corre en el lagar. Está hablando entre una pequeña batalla entre las naciones, o sea, el sistema de este mundo, y Dios, y el sistema cristiano. Y aquí no dice, pues, el cristianismo pues va a salir con armas como se pensaba en la época medieval, ¿no? Y en la guerra de las cruzadas, que pensaban de esa manera iban a conquistar el mundo para Cristo. Aquí no está hablando de ello, no está hablando de tomar armas naturales. Aquí está hablando de una victoria final, la cual Dios mismo, con el poder, con la espada que sale de su boca, o sea, con la palabra de Dios, iba a dominar las naciones. Es el arma de la victoria. Tú quieres dominar las naciones, tienes la palabra de Dios para empezar a hacerlo. Cuando hablamos de conquistar las esferas, decimos, ¿no? ¿Cómo las conquistamos? No tomándolos a la fuerza, sino posicionando cristianos redimidos en estos lugares. Cuando hablamos de evangelizar, no estamos hablando del evangelismo, el evangelismo inquisidor, ¿no? Estamos hablando de un evangelismo con la palabra de Dios. La palabra de Dios es el arma de la victoria final. ¿Queremos vencer? Ataquemos con la palabra de Dios. ¿Tienes problemas? Pues ve a la palabra de Dios, fortalece tu fe y ataque esos problemas con la palabra de Dios. La palabra de Dios es nuestra arma, es el arma más efectiva, es parte de tu armadura y es el arma que te va a dar la victoria y que va a dar la victoria al Señor. Y por último, la palabra de Dios nos deja encendidos. Aunque desde aquí veo a muchos apagados, pero la palabra de Dios nos deja encendidos. La palabra de Dios nos deja completamente encendidos. Hemos visto que la palabra de Dios nos ilumina, nos arma y nos deja encendidos. Y tú puedes preguntar, pastor, ¿y por qué encendidos? ¿Qué pasó? ¿Por qué debo estar encendido yo? ¿Para qué debo encenderme? ¿Qué es lo que pasa cuando tú vas a, o qué es lo que haces, ¿no? O lo que se hacía antes, cuando las personas iban a salir de sus casas y iban a dejar la casa sola? Siempre hacían algo, ¿no? Deja la luz de la entrada más cerca a la puerta prendida, para que piensen que hay alguien. Otros eran más vivos, decían, deja la televisión prendida. Y dejaban su televisión prendida, ¿no? Otros, deja la radio ahí, que vaya sonando la luz prendida, ya, la casa segura. Cuando hay algo encendido, pues nos damos cuenta que hay presencia de algo. Cuando la palabra de Dios nos deja encendidos, es porque la palabra de Dios está siendo viva en nuestras vidas. ¿Y por qué debemos estar encendidos nosotros? ¿O qué diferencia hay en que la palabra de Dios sea lámpara a nuestros caminos, lámpara a nuestras vidas, pero por qué nosotros tendríamos que estar incluso encendidos? Y yo quiero que vayamos a Mateo 5, del versículo 14 al versículo 16. Mateo 5, del versículo 14 al versículo 16, y dice la palabra de Dios: ustedes son la luz
del mundo, como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. Nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. En cambio, la coloca en un lugar alto donde ilumina a todos los que están en la casa. De la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre celestial. Mira, la palabra de Dios ilumina tu vida, o sea, te deja iluminado porque ilumina tu cosmovisión, te deja armado. ¿Por qué? Porque vas a poder atacar todos los ataques, repeler los ataques del maligno, del sistema de este mundo, pero te deja encendido. ¿Por qué? Porque el mundo no mira a Dios a través de la Biblia. El mundo va a mirar a Dios a través de cómo tú estés encendido, ¿no? Y aquí debemos tener mucho cuidado, porque tú puedes tener mucho bla 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 de que eres cristiano, pero si tu testimonio está por los suelos, el mundo no te va a ver encendido. Tú puedes estar bla 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 en tu Facebook, en tus redes sociales, en tus estados de WhatsApp, pero si no tienes un buen testimonio en tu día a día, pues no estás encendido. Y la palabra de Dios te deja encendido. ¿Para qué? Para que tú seas la luz de este mundo. La palabra de Dios te deja encendido para que tú seas la luz de este lugar. Tú quieres dar testimonio, tú quieres brillar en el mundo. Pues la palabra de Dios es la que te deja encendido. Es la palabra de Dios quien te mantiene encendido en todo momento. Ya quedaste iluminado, y qué bueno, ya quedaste iluminado, tienes una cosmovisión, vas a ver el mundo de una cosmovisión, y qué bueno, eso es chévere. Ya quedaste armado, y qué chévere. No, tú vas a decir, entonces voy a estudiar más la Biblia, voy a leer más la palabra de Dios, así que cuando vengan estos progresistas, estos ateos, estos de todo tipo, pues yo tengo la palabra de Dios para defenderme. Ya que vengan, nomás van a ver cómo los agarro a sablazos, ¿no? Pero también recuerda que la palabra de Dios te tiene que dejar encendido, y ese encendimiento va a cambiar tu vida diariamente. Va a haber ese cambio en el cual tú puedas no solamente recibir la palabra de Dios, no solamente aprender de la palabra de Dios, sino tu vida entera va a cambiar y tú vas a quedar encendido, porque tu testimonio va a ser la luz que el mundo necesita. Ojo, cuando tú de verdad estás encendido con la palabra de Dios, tu vida no está escondida. Tu vida no va a estar escondida. Es como si te pusieran en lo alto de una colina y empiezas a iluminar todo el valle. Y tenemos que tener cuidado en todo lo que hagamos. Porque no podemos ser incoherentes con nuestra cosmovisión. No podemos ser incoherentes con nuestra cosmovisión. Voy a poner algún ejemplo. Si yo digo mi cosmovisión cristiana me lleva a estar en constante perdón, así como Cristo me perdonó, yo no puedo vivir en una vida sin perdonar o manteniendo odio a alguien, y mucho menos de años anteriores. No debería perdonar o pedirle a Dios que me enseñe a perdonar y luchar con esto. Tal vez me cueste toda mi vida perdonar, pero voy a tener que luchar. No puedo ser incoherente con lo que me dice mi cosmovisión. Si mi cosmovisión me dice que tengo que cuidar mis ojos, mis oídos y guardarlos en santidad, no puedo ser incoherente mirando o escuchando cosas que no tengo que escuchar. Eso sería ser incoherente y necio de nuestra parte para hacerlo. Y aquí no se trata de, oye, yo soy fuerte. Aquí no se trata de, oye, ¿y sabes qué? Yo puedo soportarlo. No. Tenemos que ser coherentes. No solamente por si tú puedes ser muy fuerte o no. Porque tú puedes ser muy fuerte para todo. No lo creo, pero puedes ser muy fuerte para todo. Sino porque, acuérdate, también eres una luz en el mundo. Y si lo que tú haces no va de acuerdo a tu cosmovisión, el mundo no te va a ver iluminado. Gracias por darme espacio para respirar.
Quiero acabar con esto. La cosmovisión bíblica es entender el mensaje de salvación y vivir bajo esa realidad. Tú cuando tienes una cosmovisión bíblica, por eso que tienes que cosmovisionarte, ¿no? Recién estoy lanzando el título de este mensaje, cosmovisiónate. Tienes que cosmovisionarte, si se me permite la palabra, si no la estamos inventando y espero que la RAE la acepte. Cosmovisiónate a vivir de acuerdo a un paradigma bíblico. Y no solamente es entender el mensaje de salvación, ojo, porque tú puedes entender el mensaje de salvación, pero si no vives bajo esa realidad, está por demás. Hay mucha tristeza cuando hay muchos cristianos que dicen, sí, yo entiendo, yo sé que el Señor murió por mí, yo sé que yo no puedo hacer nada. Hay personas que saben eso, pero no viven bajo esa realidad. Debemos empezar a vivir bajo la realidad del mensaje que estamos creyendo. Es entender el mensaje que Cristo nos dijo y empezar a vivir bajo esa realidad. ¿Eso significa que vas a ser perfecto? No. Pero vas a empezar a vivir bajo esa realidad, aunque te cueste hasta el último momento de tu vida pelear contra lo que no está dentro de esa cosmovisión. La Biblia, la palabra de Dios, no solamente te enseña en cómo uno llega al cielo, te muestra una cosmovisión de cómo debes vivir constantemente. Sí, te enseña, uno llega al cielo no por tus actos, no por lo que puedes hacer, te enseña que Cristo murió y resucitó por nuestros pecados. Él pagó el precio de nuestros pecados. Nosotros nos merecíamos el infierno, pero nuestro Señor dijo, ¿sabes qué? No, a ellos escojo, por ellos muero, yo pago el precio por ellos, yo justifico, yo los transformo, les doy una nueva vida. Y ellos empiezan a vivir bajo esta nueva realidad. Pero también la Biblia nos enseña cómo nosotros debemos ver el mundo, cómo debemos cosmovisionarnos. Cosmovisiónate a ver el mundo a través de lo que la palabra de Dios nos dice. Ya no estés frente a las noticias que vienen. Ay, se viene el fin. Nueva variante del COVID. Ay, Señor, ¿qué hacemos? ¿Cuándo viene, Señor? Parece que estamos tan atentos a la cosmovisión anticristiana que vemos. Se reunieron en la ONU. Uy, ya. Nuevo gobierno mundial. Uy, ya. Se viene lo terrible. ¿Qué nos espera? ¿Qué miedo? ¿Qué miedo de qué? Si la victoria es del Señor. Debemos cosmovisionarnos a lo que nos dice la palabra. No solamente entender, ya somos salvos y quedó ahí, no. Sino cómo es la realidad. ¿Qué nos dice la Biblia acerca de todo el mundo y cómo va a ser este mundo? Hemos visto que parte de nuestra cosmovisión es que somos optimistas, pero en el momento de la práctica parece lo contrario. En épocas de pandemia, tosías, uy, ya seguro me dio el COVID, me voy a morir. Empezás a escribir tu testamento. Te sale una manchita, uy, ya que pasó cáncer. Te duele un poquito el riñón, uy, seguro me van a hacer diálisis. Y empiezas siempre siendo pesimista. Y nos da el síndrome de los abuelitos. ¿Cuál es el síndrome de los abuelitos? De este año no paso, hijito. Mis dos abuelas están así hace 20 años. Tenemos que entender que la Biblia nos provee una cosmovisión. Y cuando vayas a la Biblia, cuando hagas tu devocional, porque sé que lo haces, y si no, pues arrepiéntete, el Señor tiene piedad de ti. Pero cuando hagas tu devocional, cuando leas la palabra en el camino, porque el Señor nos dice que incluso cuando salgamos al campo,
¿no? En este caso a la ciudad, pues debemos leer la palabra, que nunca se aparte de nosotros la palabra de Dios. Pues cuando lo hagas, no solamente di, Señor, qué bonita promesa, qué bonito eso, sino, Señor, ¿cómo puedo ver mi día a día a través de lo que tú me acabas de hablar ahorita? ¿Cómo puedo ver mi día a día a través de esto? ¿Cómo tú añades a mi cosmovisión? ¿Cómo tú puedes pulir mi cosmovisión? Y cómo la palabra de Dios y esa cosmovisión debe afectar no solamente tu vida en tu casa o en la iglesia, sino tu vida en el trabajo, tu vida con tus amigos. Cómo tú vas a estar iluminado, sí, con la palabra de Dios, armado para poder atacar el sistema de ese mundo, pero también encendido para que la palabra de Dios sea tan efectiva en tu vida que tú puedas ser testimonio. Que cuando te vean o en tu trabajo tus amigos digan, sí, esta persona es cristiana y es de los buenos, de los que sí saben, entienden que no son perfectos, pero buscan siempre tener esa comunión con Dios, de los que saben que no son perfectos, pero buscan siempre estar en santidad con Dios, y los que saben que tal vez no van a mantener un testimonio de perfección, ni se van a creer los perfectos, pero buscan cambiar. Se ha visto mucho en muchos años, se ha visto en tanto tiempo que las personas o los cristianos han sido vistos como que ellos tienen una doble moral terrible. Hasta hoy, cuando se habla del cristianismo, debido a muchas figuras mediáticas que dicen ser cristianos, ¿qué se nos dice? Son de doble moral, porque son personas que no han sido encendidas con la palabra de Dios. Acuérdense, no solamente tenemos que entender el mensaje de salvación, sino vivir bajo esa realidad. No solamente vemos en la palabra de Dios el camino cómo llegar al cielo, sino también la cosmovisión de cómo vivir en este mundo y cómo mirar todo lo que pasa en este mundo. Es tiempo que nos aferremos en la palabra de Dios. Es tiempo que nos aferremos constantemente en la palabra de Dios. No es tiempo de buscar distracciones, aunque sí la pasamos chévere en la iglesia, la pasamos bien, estamos felices, no cantamos alegres, no buscamos tener música estilo modernos en los jóvenes también, no pasar dinámicas. Pero no podemos dejar de un lado la palabra de Dios y que transforme nuestras vidas, que sea la que transforme nuestras vidas. Ahora, cuando salgas de acá de la iglesia, quiero decirte esto: cuando salgas de la iglesia, que ya no salgas igual. Y decídete a no salir igual. Decídete a no volver a casa y como si nada pasara. Si no, en vano ha sido todos los 40, 45 minutos que has estado sentado escuchando a este barbón. Ha sido por demás. Y es más, te voy a ser franco: si vas a volver a tu casa de la misma forma en cómo viniste y no te ha afectado la palabra de Dios, ha sido en vano la hora y media que has pasado aquí en la iglesia. Hubiese sido mejor que te quedaras en casa. Voy a ser así de rudo. Hubiese sido mejor que te quedases en casa. ¿Por qué? Porque solamente viniste a perder el tiempo. Entonces vuelve a casa de una perspectiva diferente. Vuelve a casa con una perspectiva distinta a la que llegaste. Aférrate a la palabra de Dios. No dejes de aferrarte. Que nuevamente, y lo voy a volver a repetir, que la palabra de Dios te deje iluminado, te deje armado y te deje encendido. Cosmovisiónate de esa manera. Ya no veas el mundo de acuerdo a que yo creo, yo pienso. Es más, cuando vengas a mí o cuando vengas a David o a alguno de los líderes y le preguntas, no digas, hermano o pastor, ¿tú qué piensas de esto? No.
Que tu pregunta cambie. ¿Qué dice la Biblia con respecto a esto? Porque lo que tú piensas no me interesa, tienes que decirme. ¿Qué dice la Biblia con respecto a esto? Estamos tan acostumbrados a pensar, a preguntar pensamientos de personas y no lo que dice la palabra de Dios. Si tú te vas a dar cuenta algo que tal vez, y no quiero jactarme con esto, que caracteriza cuando predicamos, y siempre tratamos de ser lo más cuidadosos posibles con respecto a ello, es que cuando te vamos a dar nuestra posición, la hacemos ver. Decimos, mira, mi posición o nuestra posición aquí es esto. Si es que de repente hay algo que la Biblia que puede tal vez no ser tan claro. Sin embargo, cuando la Biblia es claro en algo, decimos, esto dice, y tu opinión no es radiofelicidad, no nos importa. Capital, ¿no? Gracias, inconverso. Cuando la palabra de Dios nos ordena algo, nuestra opinión queda en ni siquiera segundo plano. La palabra de Dios te dice ama, tienes que amar. La palabra de Dios te dice perdona, tienes que perdonar. La palabra de Dios te dice sirve, tienes que servir. La palabra de Dios te dice obedece, tienes que obedecer. La palabra de Dios te dice sométete, tienes que someterte. No importa lo que tú opinas. Es más, tú tienes que ser renovado con la palabra y siempre orar, Señor, no quiero hacerlo, y serle sincero a Dios. La mejor forma de que no seas hipócrita no es simplemente desobedeciendo. La mejor forma de que no seas hipócrita es que tú digas, Señor, no quiero, no siento, no deseo, no puedo, pero ayúdame. ¿Quieres cosmovisionarte? Cosmovisionate de esa manera. Hay muchas cosas que yo le digo a Dios, no quiero, no puedo, no siento, pero ayúdame, Señor. Y haz ello, que sea la palabra de Dios la que transforme tu vida, que sea que la que renueve y te haga perseverar. Cristo ya hizo el trabajo imposible, no más complicado, el trabajo imposible, morir por ti en la cruz. Eso tú no lo podías hacer. Y así murieses y resucitases más de 1.000.000 de veces, no bastaba para pagar tu pecado, ni siquiera el tuyo. Cristo hizo lo imposible. Ahora a nosotros nos toca perseverar en lo que podemos. Y con esa transformación, esa nueva vida que Cristo ha puesto en nosotros, podemos lograr lo que la palabra de Dios nos dice. Hay que ser disciplinados, hay que ser constantes y hay que ser perseverantes en lo que la palabra de Dios nos dice. Que la palabra de Dios sea nuestro sostén, nuestra guía, nuestra arma y la que nos deje encendidos en todo momento. Cosmovisionemos. Pongámonos de pie para orar, Señor. Y ahí donde estás, pues tal vez necesitas decirle muchas cosas a Dios. No te voy a decir que lo expreses de la boca para afuera, pero aprovecha estos minutos en que tú puedas presentarte a Dios y decirle, Señor, no quiero, Señor, no siento, Señor, no puedo, no deseo, o no logro concluirlo. Pero que no quede ahí, sino que quede, Señor, no lo puedo hacer, no lo quiero hacer, necesito de ti, necesito tu ayuda. Sé lo que la Biblia, Señor, me demanda, sé lo que tu palabra me pide, pero mi carne es débil. Y séle sincero a Dios. No pensemos en Dios como un rey viejito y amargado que cuando le vayamos a decir nuestras debilidades va a sacar una vara y nos va a castigar. Sino pensemos en Dios como nuestro Padre lleno de amor, que cuando le digamos nuestros problemas va a estar ahí con nosotros, y cuando le digamos nuestras dificultades va a estar ahí con nosotros, nos va a abrazar y nos va a decir, yo te voy a ayudar, hijo. Expresémosle ahí al Señor, Señor, me es muy difícil dejar esto,
me es muy complicado cumplir esto, o simplemente no quiero hacerlo, Señor. Pero ayúdame a poder cumplir lo que tu palabra nos dice. Permíteme orar por ti. Padre amado, gracias te doy, Señor, por este tiempo de palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra nos corrige a todos, inclusive desde el que va predicando, Señor. El primero en ser confrontado es el que predica, porque tu palabra funciona como una manguera que brota agua. Lo primero que se moja es el interior de la manguera. Y Señor, ayúdanos, porque muchas veces no queremos soltar cosas que no nos parecen. No queremos, Dios, hacer lo que tú nos pides en tu palabra. Sin embargo, ayúdanos, Señor. Y si no nos damos cuenta, ayúdanos a darnos cuenta. Pero no permitas, Señor, que vivamos igual o que salgamos de la misma forma. No permitas que volvamos a nuestra casa de la misma manera, Señor, sino que seamos transformados por medio de tu palabra. Dios amado, gracias. Gracias en verdad, porque tu palabra es la que nos redarguye. Y Señor, ayúdanos a cosmovisionarnos de acuerdo a tu palabra, a que partamos de todo momento desde tu palabra, Señor. Que todo lo que hagamos siempre digamos qué dice la palabra de Dios con respecto a esto. Y Dios, no dejes que andemos o que intentemos andar solitariamente en este camino. Gracias te doy, Señor, porque nos confrontas siempre. Y no solamente nos dejas claro que tú eres quien hizo todo por darnos la salvación, sino también, Señor, nos enseñas a cómo debemos mirar este mundo. Toda la gloria es para ti, Señor. Toda la honra es para ti, Padre. Iglesia, agradécele al Señor por este tiempo de palabra. Agradécele al Señor por este tiempo de meditación.